vamos a estar compartiendo de parte del Señor un sentir, una palabra muy sencilla, de las de toda la vida, te podría decir, pero de Dios. Marcos capítulo 14, verso 33. Hay una palabra sencilla, directa y concreta en la que el Señor quiere hablar en nuestras vidas en este día. Marcos capítulo 14, verso 33. Dice la palabra del Señor: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. La verdad que este es un pasaje profundísimo y no vamos a entrar hoy en las honduras teológicas que pueda tener este pasaje, porque ya saben que cristológicamente y soteriológicamente hablando, este pasaje es objeto de muchas investigaciones, tertulias, debates. No es esa la dirección que quisiera darle en este día, sino al sentido sencillo y práctico que vivieron los apóstoles en aquel momento. Este pasaje, esta experiencia, fue una clase muy importante para la vida de los discípulos que estaban con él. Jesús, después de enseñarles durante 3 años, día y noche, estar con ellos, les tomó para arrimarles a él y darles una de las clases más importantes de su vida, sobre cómo se afronta un momento de crisis y de dificultad. Esa es la dirección y el enfoque que quisiera darle en esta preciosa tarde al pasaje. Jesús tomando a los discípulos para dejarles ver en él el ejemplo de cómo iba a afrontar él el momento que estaba viviendo y que sirviese de inspiración para todos nosotros cada vez que lo necesitemos. Lo primero que encuentro que me hace mucho bien es que dice que comenzó a entristecerse, a angustiarse, y lo que me llama la atención y me impacta es ver a Jesús hablando con toda naturalidad. Y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, lo primero que encuentro es un Jesús sin fachada falsa, sin apariencia. Conforme estaba, así lo dijo. Y me hace mucho bien. ¿Por qué? Porque a veces cometemos el error de interpretar que un hombre de Dios es alguien que no descubre la debilidad, es alguien que no descubre los puntos débiles, es alguien que se tapa siempre con los galones sus muestras de humanidad y se pone ese falso fundamento: no des muestras de humanidad, no muestres donde te duele, no muestres tus carencias, no muestres tus limitaciones. Puedes ser humano en algunos momentos determinados, pero cara a la gente tienes que ser ese superhéroe de Marvel que siempre está a la altura, que no tiene carencias, que no pasa malos momentos. En cambio, veo a un Jesús súper transparente, sin poner una fachada de algo que no sentía en ese momento. Y él muestra, no digo que muestre debilidad en el sentido de pecado o desorden, pero él sí muestra la vulnerabilidad humana que él está viviendo en ese momento, muy triste y hasta la muerte, punto. Y creo que Jesús es nuestro mayor ejemplo, es el espejo donde nos miramos. Y si el Maestro
no levantaba mitos a su alrededor de yo nunca me entristezco, yo no me desanimo, yo no me vengo abajo. Creo que ninguno de nosotros estamos autorizados a levantar ningún tipo de mito a nuestro alrededor. Dios quiere de nosotros personas llanas, sencillas, transparentes, que nos mostremos tales y como somos. De hecho, el apóstol Pablo dice que nuestra fiesta ahora se toma con panes sin levadura de sinceridad y verdad. ¿Por qué sin levadura? Porque ya saben ustedes, hermanos, que una levadura es lo que hace que la torta de pan plano se hinche y aumente en tamaño sin haber aumentado en contenido. Es decir, la levadura hace que el volumen sea mayor, pero que el contenido por dentro sea el mismo. La levadura es falso crecimiento. Y el apóstol Pablo dice, sin levadura. El apóstol Pablo dice, panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Gloria al nombre del Señor. Es decir, sin levadura, es decir, no me voy a inflamar más allá de donde tenía que haber crecido. No voy a mostrar un crecimiento que no tengo. No voy a mostrar una fortaleza en la que no estoy. No voy a esconder mi humanidad y mis debilidades. Porque Dios ama la transparencia. Y si Jesús fue transparente para decir, mi alma está muy triste hasta la muerte, creo que hemos de ser transparentes para mostrarnos tal y como somos y tal y como estamos. ¿Por qué? Porque cada vez que yo levanto un mito a mi alrededor, estoy impidiendo que los demás me ayuden y que Dios me trate. Pero cuando soy transparente me estoy poniendo en la mesa de quirófano para decirle, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Amén. La plataforma en la que Dios nos trata es siempre, siempre la transparencia y la sinceridad. Encuentro un Jesús sin fachada. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y lo segundo que encuentro es una sesión de entrenamiento. Quedaos aquí y velad conmigo. Yo, a diferencia de lo que se suele decir, pienso, personalmente creo, que Jesús no les dijo quedaos aquí porque Jesús necesitara la fortaleza de los apóstoles. El tenerles cerca para él ser fortalecido con su compañía. Puesto que todos fracasaron en esa misión, y si Jesús hubiese dependido de la compañía de los apóstoles para ser fortalecido, no lo hubiese sido. En cambio, creo que en ese momento de tanta hostilidad y de una crisis tan intensa para Jesús, Jesús les dice quedaos aquí y velad conmigo, porque les quiere enseñar una lección y les está diciendo quedaos aquí porque esta noche vais a aprender cómo reacciona un hombre de Dios. Vais a aprender cómo yo afronto las cosas y cómo vosotros las tenéis que afrontar. Les detiene y les acerca a él, a su círculo más íntimo de Pedro, Juan y Jacobo, para darles una lección, una clase intensiva sobre la reacción de un hombre de Dios en los momentos de crisis. Los discípulos estaban en una sesión de entrenamiento. Quedaos aquí y velad conmigo. Y cuando Jesús se arrodilla y ora, ya conocen ustedes el pasaje, hermanos. Lo primero que ocurre en la primera tanda de oración, en los primeros minutos u horas, más bien minutos, que Jesús está orando, alrededor de una hora, un poquito menos, lo que ocurre, lo que se encuentra Jesús es que levanta la cabeza y se los encuentra durmiendo. Lo que estoy viendo es a discípulos llevados al límite. Vete quedando con esto. Son las bases donde asentamos el consejo de esta tarde. Primero, un Jesús de total transparencia, mostrando su estado. Acerca así a los discípulos para darles una clase. Y tercero, unos discípulos llevados al límite de su cansancio y de sus sueños, para pasar con Jesús ese proceso de oración y de guerra espiritual. Los halló durmiendo. Entonces les pregunta, ¿no habéis podido velar una hora? Cuando Jesús lleva a alguien al límite, no es porque a Jesús le guste hacer sufrir a la gente. A Dios no le gusta hacernos sufrir.
no es un militar caprichoso que trata a sus siervos a gritos y sin interesarse en su estado, solo exigiéndoles. No es ese tipo de capitán el Señor. Pero sencillamente, cuando el Señor nos lleva al límite, presta atención, es porque va a llevarnos a un lugar donde se va a desarrollar nuestro potencial y nuestra capacidad en el Señor como hijos de Dios, de forma que antes no se había manifestado. Eso es lo primero que quiere hacer Jesús. Cuando el Señor te lleva a un proceso donde llegas al límite, cuando llegas al límite, recuerda esto y escríbelo en tu corazón. Cada vez que un hombre o mujer de Dios llega al límite, Dios le está llevando al lugar de entrenamiento intensivo, donde se ampliará su fe, donde se ampliará su mentalidad, donde se ampliará su experiencia cristiana y te ayudará a desarrollar el potencial que tienes como hijo de Dios en el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Cuando Jesús dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, está diciendo, para que mi poder se manifieste en ti, primero tú tienes que llegar al límite. Y cuando tus capacidades llegan al límite, entonces estás poniendo el caldo de cultivo perfecto para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Y entonces afrontar lo que hasta ahora no podías afrontar, hacer lo que hasta ahora no podías hacer, crecer hasta donde no podías crecer, aleluya, y ver la gloria de Dios en una dimensión donde ayer no la viste. Recuerda, todo desarrollo y aumento de potencial en Dios comienza con una puesta al límite. Quedaos aquí y orad conmigo, es decir, yo sé que tenéis sueño, yo sé que estáis cansados, yo sé que os cuesta, pero adelante, porque estáis en un proceso de expansión. Yo quiero expandir vuestro potencial y llevaros al límite para manifestar mi gloria de una forma que antes no la habíais visto. Quedaos aquí y orad. Y el primer intento lo suspenden, se duermen. Entonces Jesús les dice, no habéis podido velar ni una hora. Ni una hora, dice el Señor. Esto a mí hace años ya me impactó y me avergonzó. Lo que para nosotros normalmente es un objetivo de oración, el tocar la hora de oración, lo que para nosotros es una meta, orar una hora, para Jesús era el punto de partida de la oración. Estaba diciendo, ni tan solo una hora, les estaba diciendo, ni habéis empezado siquiera. Lo que hoy en día es un objetivo de oración, en las terapias de oración que le ponía Jesús a los apóstoles era el punto de partida donde apenas habían empezado a orar, todavía ni una hora. Y entonces les vuelve a decir, velad y orad, verso 38, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, aquí, además de darles una segunda oportunidad, después de haberse dormido una primera, ahora les añade un motivo, les añade una enseñanza. Amplía sus palabras para que ellos lo puedan entender. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación, es decir, no para que la tentación no venga, sino para que vosotros no entréis en ella. Y si alguien piensa que ese mandamiento del Señor orar para no entrar en tentación ya no está vigente, porque ahora tenemos al Espíritu Santo, y ese consejo fue dado a hombres que todavía no vivían en el sello bautismo y regeneración del Espíritu con la Iglesia, le tengo que recordar que los mismos apóstoles que estuvieron allí esa noche, ellos luego en tiempos de la Iglesia, y escribiendo a creyentes que tienen al Espíritu Santo con la plenitud de las bendiciones de la Iglesia de Jesús, les escriben, y el apóstol Pedro en el 4:7 de Primera de Pedro les dice, sed sobrios y velad en oración. Y Judas Tadeo, uno de los que estaba un poco más retirado allí en el Getsemaní, pero que estaba aquella noche, dice, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el temor de Dios.
Fijaos, hermanos, para quien dice que eso ya no está vigente porque fue en un tiempo concreto antes de la resurrección de Cristo y de la venida del Espíritu Santo, que ahora ya para nosotros no se aplica, y resulta que los propios apóstoles que recibieron ese mandato luego escribieron a la iglesia y uno les dice: velad en oración, sed sobrios y velad en oración, y el otro les dice: orando en el Espíritu Santo, conservaos en el temor de Dios. Hermanos, el mandamiento es vigente, la oración sigue siendo una herramienta indispensable para afrontar momentos de crisis, para mantenerse en pie y para mantenerse armado y protegido ante las embestidas que el enemigo quiere lanzar contra nuestras vidas. Hermanos, yo creo que la oración sigue siendo un ingrediente indispensable. Hermanos, la oración a veces se pasa desapercibida como herramienta de lucha en la armadura de Dios, de Efesios 6, porque encontramos que parece ser que no es mencionada. Cuando el apóstol Pablo menciona la armadura de Dios y dice el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Dónde está la oración en estas herramientas? Pues aquí va. Termina de mencionar la armadura y dice: orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Daros cuenta, es tan importante la oración en la batalla que no menciona la oración como una herramienta más de la armadura, no la menciona como un escudo, como una espada, como el calzado, no, sino que después de haber mencionado todos los sustantivos de espada, escudo, apresto y yelmo, ahora utiliza el gerundio para hablar de la oración y dice orando. Cuando utiliza el gerundio del verbo orar, ¿qué está diciendo? Pues está diciendo: ponte el yelmo, orando; coge la espada de la palabra, orando; ponte la coraza de justicia, orando; cálzate con la preparación del evangelio de la paz, orando, en todo tiempo. Aleluya. Es decir, en todo elemento de la armadura de Dios está presente la oración, porque es una herramienta que Dios nos ha dado para mantenernos en contacto con el tercer cielo y ser provistos de todo aquello que Dios tiene para nosotros. Y sí, a estas alturas, el mensaje de esta tarde sí es que hay que orar, que la herramienta de la oración sigue siendo poderosa y que Dios te quiere equipar y fortalecer en oración para afrontar el presente que estás viviendo y para prepararte para el futuro que viene para tu vida. Dios sigue contando contigo y sigue teniéndote un hueco en su presencia. ¿Cuántos se animan a ser hombres y mujeres de oración en esta preciosa tarde? ¡Aleluya! Les añade un motivo: velad y orad, no entréis en tentación. Entonces Jesús vuelve a orar, y cuando vuelve a orar diciendo: pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Después de otra sesión intensa de Jesús orando y clamando al Padre, dice la palabra que sudaba gotas como gotas de sangre. El interlineal griego de Francisco La Cueva dice: cuajarones de sangre supuraban de su piel. El sufrimiento era tal que la piel llegó a transpirar sangre por su frente. Pero dice que cuanto más agonía, más intensamente oraba. ¡Aleluya! Oh, santo hermanos, este es el referente. Cuanto más agonía, más intensamente ora. El gigante de la eternidad está luchando ahora como hombre, arrodillado en el Getsemaní, sin hacer uso de su poder eterno, sin hacer uso de su omnipotencia, ni de las 12 legiones de ángeles que le estaban disponibles en cualquier momento. Y en vez de orar para recibir esas legiones de ángeles para defenderlo y librarlo del sacrificio, él se queda arrodillado, orando desde su humanidad, con la herramienta de la oración, pidiendo a Dios ser fortalecido. Y cuando él se levanta de la segunda sesión de oración, se vuelve, y habiendo recibido una segunda oportunidad, dice: los halló otra vez durmiendo. Toma ya. Primera oportunidad perdida, se han dormido. Segunda oportunidad, otra vez perdida, se han vuelto a dormir. Y es que Dios es paciente y nosotros reincidentes. A menudo volvemos a dormir cuando Dios nos dice: velad. Hasta el punto que Jesús le dice: dormid ya, ya está. Hermanos, hay momentos donde Dios nos demanda orar y no se pueden dejar pasar. Los discípulos cometieron el error de estar despiertos cuando Jesús dormía en la tormenta de la barca. Y mientras ellos están despiertos y llenos de miedo en la barca, Jesús está orando y lleno de paz.
En cambio, en el Getsemaní, cuando Jesús está despierto y orando, ellos están durmiendo. No habían aprendido a alinearse a la actitud de Jesús. No habían aprendido a entrar en la dinámica que Él tiene. Y eso nos pasa a veces. A veces en la barca, con una sencilla tormenta, que le es fácil a Dios solucionarla. A veces con una sencilla tormenta que no representa ningún problema, nos quedamos despiertos, nos quedamos llenos de miedo y le tiramos a Dios de la chaqueta como que va a venir la ruina, y Él teniendo que decir hombres de poca fe. En cambio, cuando vienen los verdaderos peligros para la vida espiritual, cuando el diablo está rodeando con asechanzas, que ya está, hermano mío, que ya le había dado al micro, no te preocupes. Los captores vienen a por Jesús, le arrestan y se lo llevan. Todos han fracasado. Cuando debían estar orando se han quedado dormidos. Y cuando viene la crisis, todos quedan esparcidos. Se van cada uno por su sitio y Jesús queda solo. Pero con esto quiero terminar. Cuando Jesús se ha quedado solo, está en la cruz. Y desde la crucifixión mira hacia abajo y encuentra a un amigo llamado Juan, que también ha fracasado y se ha dormido en el Getsemaní, que también se ha ido esparcido y ha salido huyendo en el Getsemaní, porque dice todos, sin excepción de ninguno, huyeron. Pero ¿sabes qué ha hecho? Ha reflexionado, ha rectificado, se ha dado la vuelta y ha vuelto a los pies de la cruz. El que en un principio ha huido temiendo por su vida, es como que ha pensado y dice, bueno, si me tienen que matar por estar a los pies de la cruz e identificarme con Él, pues que me maten por identificarme con Jesús, que será un privilegio. Pero no quiero vivir lejos de Él. Se da la vuelta y cuando el Maestro vuelve su mirada en la cruz, se lo ve a los pies, como diciéndole, me he dormido, he fallado, he suspendido esa asignatura, pero si tienes un lugar para mí, vuelvo a los pies de la cruz, vuelvo a mi lugar, porque quiero seguir comprometido contigo. Y hoy le hablo a gente que quizás siente que ha dormido en este tiempo de crisis. No has buscado a Dios como deberías haberlo buscado. No has rendido lo que Dios demandaba de ti. Y en los momentos donde se nos demandaba oración y lucha, nos hemos quedado dormidos como los apóstoles. Pues lo que te quiero decir hoy es que estás a tiempo para volver a los pies de la cruz. Estás a tiempo para decirle, Señor, estoy aquí. Quiero volver a mi lugar y comprometerme contigo. ¿Sabes qué hace Jesús? Al que ve volver a los pies de la cruz le encomienda cuidar a María, porque ha recuperado la confianza en Él. Y termino diciendo, hermanos míos, porque me está escribiendo el hermano que tenía que empezar el culto y ahora resulta que no lo puede empezar. Y tengo a la iglesia esperando. Perdonadme. Los que vuelven a los pies de la cruz para tomar una segunda oportunidad, los que se arrepienten de haberse dormido en el Getsemaní y vienen aquí a la cruz diciendo, Señor, me he equivocado, me he dormido, he suspendido, pero quiero estar aquí, quiero buscar tu rostro y estar en primera línea de batalla. El mensaje de hoy es, vuelve a tu lugar, todavía estás a tiempo, todavía Dios cuenta contigo, para ser un hombre y una mujer de oración y para darte victoria en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo fuerte a todos, que Dios os bendiga mucho, gracias por este honor. Espero haberte hecho bien y hasta la próxima, si Dios quiere.